Bueno, para que lo tomen en cuenta, solo 125, 124 hay conectados hasta ahorita que estoy pasando listado de asistencia. La asistencia no es obligatoria, pero pues si le van a hacer falta 1 o 2 puntos ya para su punteo final, sí voy a tomarlo en consideración. Entonces, cada uno sabrá si al final le interesa esto o no. Vamos a hacer, a partir de ahora vamos a empezar a tomar asunto por asunto y vamos a ver la redacción en particular. Les voy a trasladar la información para que eso se pueda dar. Tengo entendido, César, que examen extraordinario de forma virtual no hay, y máximo por la hora en que se hizo la evaluación. No veo cuál fue el inconveniente que pudo darse para que pueda la evaluación surtir efectos, máxime cuando se está tomando en consideración que es virtual, es decir, usted lo está haciendo desde su casa. No pudo haber faltado a su casa, no pudo haber faltado al lugar donde está. Lo otro era una obligación y lo tercero, pues, no está considerado ese caso dentro del... Claro, pero no está considerado ese caso dentro del reglamento de evaluación, considerándose que el horario en la universidad, si lo quieren ver así, es de 5 de la tarde a 9 de la noche. Entonces, tendría que ver eso. Por trabajo, está un poco complicado. Si usted verifica los motivos por los cuales puede solicitarse eso dentro del reglamento, no está el trabajo propiamente. Se ha aceptado por algunos catedráticos para poder apoyarles, pero no está dentro del reglamento. Entonces sería bueno que ustedes ya a estas alturas leyeran el reglamento para no estar en el limbo y no estar con esos inconvenientes. Yo les entiendo, pero vean, las veces que yo he verificado los motivos de trabajo, a veces o me falsifican las firmas o no trabajan ahí o son empresas familiares, entonces es obvio que van a admitirle una carta así, o son cuestiones que no tienen sustento. Por eso es que en la universidad, para poder solicitar uno de estos exámenes, únicamente tienen que ser motivos extraordinarios, como por ejemplo la muerte de un familiar o algo. Esas son situaciones que realmente se han tomado en cuenta. Pero acá sí es un poco difícil, César, máximo considerando la eventualidad que ahora es virtual, no se considera que hubo algún inconveniente por el cual usted no pudiera sustentar un examen, pudiendo verlo desde el punto de vista que pudo haberse conectado desde cualquier lugar. Pero bueno, vamos a empezar a ver asunto por asunto ya de forma particular y nos vamos a estacionar en cada uno de los procesos, viendo las incidencias y viendo sobre todo qué puede pasar ya en la práctica notarial, porque son cosas pues que de una u otra manera pues van a afectarles y las van a encontrar en su práctica notarial, pero que pues, quizás, porque ahorita ustedes no lo están viendo ya en la práctica, que de hecho yo sí soy del pensar que ya en la universidad debe tenerse un taller de práctica notarial para ir viendo todo este tipo de situaciones. Déjeme ver, vamos a ver. Deme un segundo. Solo voy a iniciar la grabación para que quede la clase grabada. Un segundo. Solo da por perdido este primer parcial. Pues usted sabrá cómo lo toma, César. Ahí no le puedo yo decir. Hay ciertas situaciones que se separan a juicio de su maestro, de su catedrático. Bueno, ya habíamos visto la estructura del proceso sucesorio. Los documentos, dentro de los documentos que vamos a encontrar en la práctica notarial, pues obviamente uno de ellos va a ser el acta de requerimiento. El acta de requerimiento, pues ya la hemos evaluado, hemos visto algunas situaciones que pues son parte de un acta notarial y que pues indirectamente pues no causan mayor inconveniente. En cuanto a esa acta notarial,
Pues veamos, vamos a encontrar el lugar y la fecha. Ya vimos que lo más loable es que se consigne el municipio y el departamento, considerando que el lugar y la fecha, pues obviamente tiene que ser determinado, tiene que ser cierto, y esto no tiene que afectar al momento de plasmar los datos que individualizan a la persona que está requiriendo los servicios del notario. De esa cuenta que si se plasma que el requerente es de este domicilio, se entiende que va de acuerdo al lugar al lugar que se está consignando de la ubicación del acta notarial, donde se está redactando. Quiero explicarles esto y es algo que quizás lo vayan a encontrar en la práctica, sobre todo si se van a dedicar al campo del derecho notarial o posteriormente lo van a encontrar. El acta notarial es uno de los documentos que causa certeza, que causa seguridad jurídica por el hecho de la fe pública del notario. ¿A qué me refiero con esto? Es el notario el que da fe, el que plasma las circunstancias que le van a constar de conformidad con el artículo 60 al 62 del Código Notarial. Entonces, el notario, a través de la ley, en los actos que intervenga, pues hace constar hechos que presencie y circunstancias que le consten. Es decir, al notario lo pueden incluso llamar por teléfono y decirle, mira, esto y esto está sucediendo y quiero por favor que haga constar eso. Pues el notario a requerimiento, pues va a decir a requerimiento a la persona quien me hace constar lo siguiente. No le constan, a él solo está dando fe de circunstancias o hechos que le están solicitando. Entonces, dos situaciones que pueden plasmarse en el acta. Hechos que presencie, o sea, que él esté viendo de forma directa, y aquí encontramos las actas de presencia. Y quiero preguntarles a ustedes, Maritza y Johanna, ¿cuántas clases de acta notarial de conformidad con la ley tenemos en Guatemala? No recuerdo exactamente, licenciado. Esto es Derecho Notarial 1, se lo tienen que saber de memoria. Ana Cristina Cushoy. Ashley Estefanía Cetino Tai. Buenas tardes, licenciado. Ahorita estoy revisando en mi código. David Junior Ramírez. Débora Gómez. Buenas tardes, licenciado. Pues creo que es de presencia, de notificación, notoriedad, de referencia y requerimiento. Vean pues, de presencia es una, de notoriedad es otra, de notificación, de requerimiento. ¿Y cuál fue la otra que dijo Débora? Notificación, notoriedad, presencia, referencia, requerimiento. De referencia. Entonces, vean pues, notificación, notoriedad son dos, de referencia y de requerimiento, y de presencia, son 5, de conformidad con la ley. Mucho ojo con esto, porque es una pregunta tan sencilla que ustedes ya se la tuvieran que saber. Les pregunto, ¿hace falta que vayan a pagar a una academia privada para que les enseñen esto? Si esto se los enseñaron a ustedes acá, esto ya lo tienen que saber ustedes, está de conformidad con la ley. Entonces, de presencia, el notario está en el lugar de los hechos y hace constar las circunstancias que le constan. De notificación, como por ejemplo, donde el notario actúa como auxiliar del juez.
Supongo yo que ustedes ya saben cómo hacer una y qué situaciones tienen que evitar cuando les toque hacer notificadores para que no les pase en la práctica. Porque yo he visto a notarios que con algo tan sencillo que cuando les toca se les olvida, le dejan el acta notarial original al que están notificando y se van y entregan la original y después les dice, después lo curioso es que cuando el juez le rechaza eso por no darse por bien hecha la notificación es por algo sencillo. Eso es lo que tienen que tener cuidado. Son cosas que sí ya tienen que saber, son cositas sencillas que si no se las aprendieron, por lo menos ustedes les tuvo que haber surgido la duda y haberle preguntado a su maestro. A estas alturas ustedes ya tienen que discutir, tienen que tener discusiones serias sobre el derecho. En este examen, ¿qué pasó? No salieron con tan mala nota. Está bien porque tuvieron herramientas y todo. Este era un examen para que realmente ustedes se fueran muy bien. Sin embargo, pude detectar a varias personas que tenían conexiones entre sí y estaba resolviendo casi con un examen en grupo. Ya próximamente les voy a remitir un listado de las personas que no les voy a tomar en cuenta su examen y que van a pasar a un proceso por no afectarles, un proceso de examen oral. Y espero entonces que tengan una discusión seria ahí, que realmente, si yo estoy equivocado, pues me sustenten sus conocimientos ahí. Entonces sí tienen que conocer esto. ¿Qué tipo de acta es la que estamos viendo? Jurisdicción voluntaria. Acta de referencia. La declaración de testigos, ¿qué tipo de acta es, Ana Cristina Q? Considero que es de presencia, Lee, ¿Por qué? porque se está declarando primero la presencia de los testigos, aparte de eso, que son hechos que le hacen constar fielmente al notario. Isaura Melissa Chinchilla. ¿Cuándo el notario está en facultad para poder redactar un acta de referencia? ¿O qué es un acta de referencia? Buenas tardes, licenciado. Las actas de referencia, por lo que tengo acá, son las que dan fe de la comparecencia ante determinadas personas para hacerse manifestaciones. Manifestaciones. Entonces, ¿la declaración de testigos es un acta de referencia o de presencia? De referencia. Esas cosas son las que tienen que saber porque son cuestiones prácticas. Vean, realmente no hace falta que ustedes se quieren la cabeza. Es como que si estuvieran ustedes aprendiendo inglés o francés o italiano u otro idioma. Si no lo hablan, si no lo practican, si no lo discuten, si no lo trasladan a la práctica, se les va a complicar más, nunca lo van a aprender. El derecho notarial es eso, es práctica. Yo no les puedo evaluar sobre otras cosas porque no es la clase, pero realmente sí me están dejando mucho que pensar, por lo menos este grupo. Yo sé que cada uno viene con sus incidencias, pero no sé si la virtualidad les está afectando. Están viniendo con los conocimientos muy pobres. Ya a estas alturas tienen que discutir, tienen que saber, tienen que manejar estas posiciones. Y a estas alturas yo ya no me puedo detener a explicarles eso, porque esto se supone que ustedes ya lo tendrían que saber. Pero bueno, veámoslo acá, vamos a pasar eso anótalo, si quieren pónganle una calaverita, porque normalmente hay examinadores que les van a preguntar ese tipo de cosas, y lo van a hacer en cuestión de segundos. No le contesta a usted, ya no le preguntan, sino lo dejan y siguen pasando. Entonces, los tipos de acta, ¿cuáles son? Y algunas incidencias particulares. Un buen examinador va a saber detectar algunas falencias que tengan y va a saber inclusive apoyarles para que ustedes tengan un buen examen privado, pero si no, pues con cositas sencillas ustedes se van a complicar.
El lugar y la fecha, tenemos los datos del requiriente, los motivos por los cuales se está requiriendo al notario, que eso es muy importante dentro del acta para que ustedes lo tomen en cuenta. Obviamente, el objeto que motiva el acta, eso sí lo tienen que saber ustedes. Si fuera un cambio de nombre, obviamente es quien requiere los servicios profesionales para que se tramite cambio de nombre extrajudicial. ¿Por qué se le determina extrajudicial? Algunos le denominan en el acta en sede notarial. Bueno, independientemente, lo que trata de hacerse ver es que es el trámite notarial. La jurisdicción voluntaria, cuando la vimos, se recordarán que jurisdicción voluntaria es un proceso que no tiene litis, es un asunto que se va a tramitar y resolver donde no existe litis, donde no existe conflicto. Eso puede tramitarse por medio de un juez en un juzgado, o también existe la vía notarial, puede tramitarse por medio de un notario. Por A o por B existe ámbito de aplicación de la ley y opción al trámite, es decir, la persona o los interesados deciden con quién van a llevar el asunto, si con el juez o con el notario. Lo pueden iniciar con el juez y posteriormente pueden arrepentirse y decir quiero que lo lleve el notario, y pues ya es un notario el que lo va a llevar haciendo las adecuaciones correspondientes para que se siga en la vía notarial. Y viceversa, puede iniciar con un notario y después los requirientes o los interesados pueden decir que ya no se lleve en la vía notarial, sino que sea por medio de un juez de primera instancia. Ese es el trámite. Entonces, al momento de indicar en el acta que es extrajudicial, lo único que se está haciendo ver es que está siendo tramitado por un notario, no es añejo a pensar que tenga conflicto, sino que es extrajudicial, o sea, es fuera del juzgado. Se hace ver por quién es que se está radicando el proceso sucesorio, y acá pues hay un pequeño ejemplo que es difunta madre, puede ser el padre, puede ser un hermano, puede ser inclusive un hijo. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta ustedes. Lo otro, pues, tomarse en cuenta lo que vimos la vez pasada, marcar ciertos errores, como por ejemplo que no hay cláusulas en las actas notariales, sino lo que existen son puntos. En la práctica vamos a encontrar de forma recurrente algunos casos donde los colegas de forma errónea o antitécnica utilizan el término primera, segunda, tercera, lo cual no es correcto, porque en las actas notariales lo que existen son puntos. En las escrituras públicas, ahí sí hay cláusulas, están dentro de los documentos protocolares y por lo tanto siguen el formalismo notarial del Código Notarial. Eso tienen que tomarlo en consideración. Voy a hacer acotación en algo. Los elementos o los requisitos que se deben seguir en un acta notarial están del artículo 61, y si quieren el artículo 62 del Código Notarial. Sin embargo, como ustedes pueden ver ahí, no indica firma de los requirientes. En la práctica, pues, yo siempre sugiero que lo hagan por criterios, por ejemplo, criterios de la Contraloría, criterios de las instituciones, criterios de la Procuraduría General de la Nación, criterios del Registro Nacional de las Personas, y las instituciones van creando ciertos criterios. Entonces, para evitar eso, y por ser actas que llevan cierto formalismo notarial, pues es importante que vaya la firma de los requirientes. Y esto también para respaldarles a ustedes legalmente. Sin embargo, vamos a encontrar, por ejemplo, en juzgados, y esto ya es fuera de la jurisdicción voluntaria, pero vamos a encontrar en juzgados civiles, donde se ejecutan casos de tarjetas de crédito, cobro de tarjetas de crédito, donde se presentan actas de saldo deudor. Curiosamente, pues el notario hace ver que ante él compareció el representante legal del banco o de la empresa, y también estuvo a su vez el contador. Se hace detalle de cuánto es el saldo deudor y únicamente aparece consignada la firma del notario, y es más, no aparece el ante mí. Les pregunto, ¿el acta es válida o no es válida?
Quiero opiniones. Participen, por favor, porque voy a estar tomando esto en cuenta. Teodoro Lorenzo, ¿qué opinas sobre esto? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Yo pienso que sí, tiene que decir, ante mí pienso yo, tiene que llevar el Tiene sello que del notario. fundamento. Ahí sí. Miguel Ángel Solís, ¿qué opina? Miguel Ángel Solís tiene levantada la mano y José Guillermo, ¿quién de los dos? Licenciado, yo considero que sí debe de colocar ante mí y me fundamenta en el artículo 29, numeral 12 del Código de Notariado. Pero el 29 es para Porque instrumentos a pesar de públicos, que... es para instrumentos protocolares. Sí, sí, licenciado, pero el acta notarial entra dentro de la categoría de instrumento público. El acta notarial entra dentro de la categoría de instrumentos públicos, ¿estás seguro? Sí estoy seguro. Vean, pues es importante que ustedes cuando analicen su ley sepan cómo está integrada la misma. El artículo 29 que hace referencia, y está muy bien que haya argumentado, compañero, no le estoy diciendo que está mal. Solo le voy a hacer ciertas indicaciones acá. El título 3 del Código Notarial está enrolado dentro de los conocidos instrumentos públicos. Y antes de eso, para que ustedes puedan darse cuenta, cuando habla de código de notariado, el título 1 son los notarios, el título 2 el protocolo. Ojo, vean cómo va ordenando. Primero, ¿quién es el creador de los documentos notariales? El notario. ¿Quién es? Las facultades. ¿Cómo puede ser notario? ¿Quién puede ser notario? Y todo ese tipo de situaciones. Luego, el protocolo, ¿sí? Después del protocolo, el artículo 29 sobre los instrumentos públicos, es decir, el contenido del protocolo. Ojo con eso. Después nos remite hasta el cuarto, formalidades especiales para testamentos y otras escrituras. La escritura pública le han acuñado un sinónimo, el sinónimo de instrumento público. Entonces se entiende que se está refiriendo directamente a documentos protocolares. Después nos saca de ahí. Si se da cuenta, nos saca de los documentos como tal y nos vamos a ciertas formalidades de esos documentos. Los testigos. Y después nos separa las legalizaciones y de las legalizaciones. Ojo, las legalizaciones como tal ya nos hace referencia a que son documentos extra protocolares. Entonces ya nos va a dar cierta particularidad. Y el título 7, las actas notariales. Las actas notariales, ¿qué son? Son documentos extra protocolares. ¿Son instrumentos públicos? No. Son documentos notariales. Es decir, los requisitos de los instrumentos públicos, es decir, los documentos protocolares, están en el artículo 29, 30, 31, 32 del Código Notarial. Y el título 7, del 60 al 62, no solo nos da ciertas características, ciertos elementos, sino el 61 nos da los requisitos del acta notarial. No nos establece, y ojo, la ley debe ser clara, no nos establece que deben de seguirse también los requisitos del 29, porque si no estableciera ahí, además de los requisitos del artículo 29, deberá contener. Eso no lo hace. Entonces, la interpretación ahí no puede ser extensiva porque son dos documentos diferentes. Uno es un documento extraprotocolar y otro es un documento protocolar, que son las escrituras matrices
como tal. Entonces, no, los requisitos solo son los contenidos del artículo 60 al 62, José Guillermo, únicamente. ¿Qué criterios vamos a encontrar en la práctica? ¿Alguien más que quisiera hablar sobre esto para engrosar el conocimiento? ¿Alguien más, jóvenes? Velvet Saray García de Paz. O Óscar Otoniel Ventura. Vean que es interesante porque en el examen puede indicar a algunas personas con algunas conexiones y curiosamente en la clase no están. Yo el listado de existencia lo llevo porque por una sola razón. Curiosamente, algunos compañeros terminan quejándose ya después que sí, que no entendieron el examen, que no se le dieron los conocimientos, y cuando yo me voy al listado de asistencias, si mucho tienen 1 o 2 asistencias. Lo otro es, y esto ha sido mucho en la virtualidad, antes se daba en la práctica y yo lo veía, pero en la virtualidad esto es recurrente. O solo tienen activa su cámara, pero bueno, no la tienen ni activa, aparece la conexión y nunca recibieron la clase. El problema es que de esa forma nunca han recibido clase, pero sí, pues, es curioso cómo algunos compañeros de ustedes también se dejan guiar por este tipo de personas y nunca van a salir de este pequeño encierro que tienen y al final eso les va a dificultar no solo en su graduación, sino en su práctica notarial. Al final es opinión y es decisión de cada uno de ustedes. Sí, José Esteban. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Yo considero que con solo la firma del notario, el acta tiene validez y constituye plena prueba, porque dentro de los requisitos que establece el Código Notariado no establece el ante mí. Exactamente. Entonces, vean, pues, la ley es clara. Acá no, algunos colegas somos de la idea, es cierto, quizás no debe operar en todas las actas porque hay actas cuya naturaleza es esa, es que el notario, si al requerimiento de alguien puede atender a ciertas circunstancias y debe de respetarse la fe pública notarial, pero no todas. ¿Por qué? Porque actualmente se abusa de esos documentos notariales para hacer ciertas cosas y obviamente se violenta el derecho de muchas personas, lo cual sucede también en las actas de saldo deudor. En las actas de saldo deudor, y se van a encontrar ustedes, y los que trabajan en juzgados sabrán que no les miento, van a ver que hay actas donde solo aparece la firma del notario, pero la firma del sello notario, pero no está la firma del requiriente, mucho menos del auditor o el contador, tampoco está el término ante mí, tampoco el término por mí ante mí. ¿Por qué? Porque no son requisitos que establecidos en el Código Notariado para un acta notarial. Entonces, ¿son válidas? Sí, han pasado por diferentes discusiones y al final se ha llegado a la conclusión de que al no ser establecidas en el Código Notariado, pues no son obligatorias, sino debe de tomarse en consideración la fe pública del notario. Pero ojo, esto no quiere decir que en jurisdicción voluntaria yo no se los vaya a pedir. ¿Por qué? Porque sí deben de acostumbrarse a ser buenos notarios. En ese sentido, sí deben acostumbrarse a trabajar con ética profesional. Ya las discusiones legales y otras situaciones, déjenlo para la práctica. Es más, en la práctica notarial es curioso que nosotros podemos discutir como profesionales un término, el por qué el registro o inclusive la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Constitucionalidad, ciertos criterios están erróneos y todo, pero no nos ayudan a solucionar los conflictos generados en la práctica. ¿Por qué? Porque al cliente lo que le interesa es que su documento pase sin ningún problema, que su asunto de jurisdicción voluntaria salga sin mayor inconveniente, que su escritura pública sea operada en el registro de la propiedad sin mayor trascendencia, sin mayor perjuicio para él. Eso es lo que le interesa al cliente. Yo, por ejemplo, puedo ir con mi testimonio, presentarlo al registro de la propiedad
Si el registro de la propiedad me niega la inscripción o la operación, pues yo tengo que ver cómo resuelvo subsano los previos. Pero si no lo hago buscando lo más célere para el cliente, lo que genera es un problema para mi cliente, y el notario debe ser un facilitador, debe generar soluciones, no problemas. Ok, me dirá alguien, pero es que si el criterio del registro no está pegado, derecho no está ajustado, claro, pueden haber soluciones legales, inclusive yo puedo recurrir a un concurso en contra del registrador, y hay diversas situaciones, pero mi cliente lo que está esperando es que se le opere, su compraventa, la donación, la permuta, que él tenga lo que le llevó a buscarme como notario. Pero si yo le voy a decir, mire, yo voy a seguir esto porque no estoy de acuerdo, que tiene que hacer eso, el cliente está bien, pero tendrá el cliente, el requeriente, el interesado, tendrá la economía suficiente para poder soportar un proceso de eso. Y vemos en la práctica que se han llevado algunos, quizás no es abundante porque realmente hay jurisprudencia, hay sentencias, la Corte de Constitucionalidad ya en derecho notarial, pero que hace falta más discusión, sí, pero el notario no se involucra tanto en ello porque no es algo que le vaya a generar a su cliente. En la práctica van a encontrar un cliente exigente que si usted no se lo realiza, se va a quejar de usted o va a buscar otro notario. Entonces tenemos que conocer esas formas para darle solución a nuestros clientes. Y ahí es donde ustedes tienen que ser y estar bien preparados. Si llegan a Derecho Notarial 4 conmigo, cuando veamos Derecho Contractual, vamos a ir viendo todas esas valencias y van a ver que muchas cosas son producto de que sencillamente el notario no comprendió cómo subsanar bien los errores y lleva 10, 12 escrituras y no logra subsanar los errores. Y en algunos casos se muere a veces la persona que transfirió el dominio y ahí quedó todo. Y se genera un problema porque el notario no resolvió. Entonces, acá ustedes tienen que ser objetivos y tienen que ser claros y sencillos para solucionar esto. Bueno, nos vamos acá a los documentos, regresando ya directamente a la forma notarial. Vemos el objeto y empezamos a ver ciertos antecedentes del por qué y cómo se ocasiona ese sucesorio intestado. Yo estos documentos, yo creo que ya se los trasladé. Si no se los he trasladado, se los voy a pasar para que ustedes lo tengan y empiecen a practicar. Les sugiero, porque acá si se dan cuenta, hay espacios para que ustedes puedan practicar. Les sugiero que lo impriman y los empiecen a llenar. ¿Por qué? Porque ya les voy a pasar el trabajo y en el trabajo sí van a tener que conocer este tipo de situaciones. Hay ciertas cosas que les van a causar duda, entonces ya las vamos a ir resolviendo o ustedes preguntan, por favor. El punto número 2, que va relacionado directamente no solo con la solicitud del requerente, ¿se da cuenta acá? Vean, no es algo tan complicado. Ustedes pueden decidir la forma en que van a armar su acta notarial de requerimiento. Lleva una parte lógica. Yo les voy a dar una parte también pues diferente para que la ordenen, pero lo que tienen que llevar acá ustedes es lógica, es cómo van a ordenar esto de una forma que se entienda. ¿Por qué les digo yo esto? Porque quiero que ustedes tengan criterio y que sepan cómo ordenar sus documentos notariales y sobre todo para que estos puedan ser comprensibles frente a terceros. Posteriormente, tal como lo habíamos visto, esto puede ir inclusive dentro de la segunda. Como se pueden dar cuenta, son situaciones legales, no hay mayor cosa. Y en uno de los puntos, hacer ver los requerimientos del compareciente. Aquí en este ejemplo está en la última. ¿Qué es lo que está en este punto? Como pueden ver ustedes,
Estas son las solicitudes. Sobre esto es lo que el notario va a resolver. Sobre esto es lo que el notario va a resolver. ¿Qué son estas cosas que están acá? Los pasos de cada uno de los asuntos. ¿Sí? Que se forme el expediente respectivo, acta notarial de requerimiento, primera resolución y obviamente la notificación. Obviamente acá que se forme es que se inicie y que ya una vez hecha el acta notarial de requerimiento, se proceda a resolver, se notifique y se siga con los pasos de cada uno de los asuntos dependiendo del asunto por el cual haya sido requerido. ¿Sí? Vean acá, se dé aviso a los registros de la propiedad de la zona central y Quetzaltenango. Aviso al registro de procesos sucesorios. Acá está malo, se recuerda que esto ya lo habíamos visto. A los registros de procesos sucesorios no se da aviso, por eso es que la petición debe ser congruente con el asunto. ¿Qué se solicita acá? Acá el segundo paso que debería ir acá, ¿cuál sería? Primero, ya se resolvió que al resolverse, se requieran o se soliciten los informes a los registros de la propiedad. Que se dé aviso al registro de procesos sucesorios. Obviamente usted ya sabe que está escrito a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia que tienen un plazo de 8 días para ello. ¿Sí? Y van fijando cada uno de los pasos, miren. Y acá nos saltamos a se fije día y hora para la Junta de Herederos. Se realice la publicación del edicto que ordena la ley. Se faccione el inventario respectivo, que en su oportunidad se da audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Se dicte el acto declaratorio de herederos. Estos son los pasos. Veamos algo más. Vean acá. ¿Qué tenemos acá? Este es un testamentario intestado, pues acá solo es de irlo modificando. Bueno, ya vamos a ver estos aspectos. El acta notarial de requerimiento, la primera acción, ok, notificación de la primera acción, ya dijimos que esto es supletorio, pero en la práctica, si ustedes lo hacen, excelente, si no, pues no hay ningún problema, porque no es que la ley lo exija para la jurisdicción voluntaria, porque eso más que todo es judicial. Pero bueno, yo se los voy a pedir para que ustedes sepan también cómo armar una. ¿Por qué? Porque su cliente pues se siente más feliz si ustedes lo notifican. Y a veces eso sirve para justificar el pago de sus honorarios, que su cliente se sienta feliz con que usted le tiene al tanto. El aviso al registro de procesos sucesorios, miren. Solicitud de informes a los registros de la propiedad. El avalúo fiscal. Entonces, ¿cuáles podrían ser las peticiones? Que se dé aviso al registro de procesos sucesorios. Que se soliciten los informes a los registros de la propiedad. Practíquese el avalúo fiscal a cargo del evaluador autorizado o viceversa, haciéndolo de una forma ordenada y entendible. Disciernas el cargo al experto evaluador para la práctica del avalúo fiscal. Esto no hay que hacer, no hay que discernir, pero son términos que en la práctica los van a encontrar. Acá solo deberían de indicar, practíquese el avalúo fiscal por evaluador autorizado. No está dentro de la resolución. Si no está, pues no hay ningún inconveniente, pero sí tiene que estar el avalúo fiscal. ¿Hace falta que conste en la resolución? No, pero pues por técnica es bueno que lo haga. Ok. Después el edicto, las publicaciones, la Junta de Herederos, miren, el inventario, la audiencia de la Procuraduría General de la Nación. Eso sí, y lo van a encontrar acá, miren. Es justamente lo que se le está solicitando al notario, son los pasos del proceso sucesorio. ¿Qué es lo que no aparece ahí? Si se pueden dar cuenta, después del auto declaratorio de herederos no aparece, porque lo demás es una fase administrativa y lo otro ya son obligaciones notariales. La compulsación de los testimonios de las partes conducentes ya son obligaciones notariales. Eso no hay que solicitárselos al notario, son obligaciones del notario. El avalúo fiscal, ¿por qué muchas veces no aparece dentro de la resolución? Porque no es una obligación del notario, eso es ya un trámite que debe realizar o es algo que debe realizar el evaluador autorizado.
Entonces, acá van a constar las obligaciones del notario, lo que se le solicita al notario que haga. Y obviamente después, la finalización del acta. 1 hora después, en el mismo lugar y fecha. Eso es antitécnico. ¿Por qué? Porque no causa certeza ni seguridad jurídica. Si consignaron 1 hora de inicio, siendo las 10 horas con 5 minutos, lo técnico, el objetivo es que al final, siendo las 10 horas con 40 minutos, con 50 minutos, para que sea exacto. ¿Ven? Eso es. No me voy a detener en lo demás porque no tiene mayor trascendencia, pero ahorita nos vamos a ver ciertas situaciones acá. Que yo les aseguro que quizás no se habían percatado, pero ahorita pues vamos a entrar a discutir. Todavía tenemos unos minutos y es importante que lo entendamos. Práctica versus teoría y ya entendiéndola en la práctica notarial. Hablamos de un proceso sucesorio en la vía testamentaria o intestada. Y aparece pues también la donación mortis causa. Cuando es donación mortis causa hay un instrumento protocolar, obviamente, donde se donó, pero esa donación no va a causar eficacia, sino hasta que el testador haya fallecido, hasta que el causante haya fallecido. Fallece, entonces ya el donatario puede tomar posesión del legado, del bien donado. Así de sencillo. Centrémonos en lo testamentario y en lo intestado. ¿Cuándo hay intestado? Cuando no hay testamento, cuando el causante fallece y no ha dejado testamento, o cuando habiéndolo dejado, lo otorgó sobre bienes que ya no existen y los actuales no están dentro de ese testamento. Entonces, esos bienes actuales están en forma intestada. Cuando habiendo testamento, es impugnado en nulidad, esa nulidad es declarada con lugar y entonces, pues, los bienes se entiende que están en forma intestada. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay testamento? Porque cuando todo está intestado se sigue de forma normal y pues no hay ningún problema. Pero cuando hay testamento, jóvenes, ¿qué es lo que sucede? A ver, si ya leyeron, va a ser más práctico para que me puedan responder. Discutamos esto. Pues chicas, yo creo que en la clase sí hay más damas que caballeros jóvenes. Bueno, vamos a ver. Sheila Mariela Ramos. Las felicito porque así tienen que ser señoritas, pero bien preparadas y todo les irá bien. Testamentario. Cuando hay testamento, ¿cuál es la vía? ¿Qué pasa? El notario viene, solicita informes a los registros de la propiedad y en el registro de la propiedad le informan que efectivamente sí hay testamento. ¿Qué hace? ¿Qué hacen ustedes como notarios ahí? Alejandra Segura, ¿qué hace usted? Proceso accesorio testamentario, claro, pero imagínense. Ojo, ese objeto, vaya que lo mencionó, ese objeto es muy importante. No vayan en el acta notarial, no vayan a indicar solo proceso sucesorio extrajudicial, porque ahí les van a poner un previo. En el acta notarial, aunque no hayan solicitado, aunque no les hayan entregado los informes, los registros de la propiedad, tienen que consignar proceso sucesorio intestado o testamentario. Yo sé que es algo que al final es un poquito complejo, pero es uno de los criterios que se maneja en la Procuraduría General de la Nación por el cual les pueden poner algún inconveniente. Entonces, si no saben si hay testamento o no, intestado, aunque ya después uno de los informes les arroje lo contrario y pues tenga que llevarse de otra manera. Alejandra Segura, lo inició intestado y se entera que hay testamento, ¿qué hace? ¿Cuál es el procedimiento ahí? Lo llevo a la base notarial. ¿Cómo?
llevarlo a la fase notarial. Pero está en la fase notarial. Ya los clientes llegaron, ya hizo el acta de requerimiento. Es más, ya resolvió, ya les notificó, ya remitió el aviso al registro de procesos sucesorios de la radicación del proceso. Dentro de los 8 días usted ya cumplió. Solicitó los informes a los registros de la propiedad y el registro de la propiedad de la Ciudad de Guatemala le informa que sí hay testamento. ¿Qué hace usted como notaria? Fijarlo Sí, en fecha para la junta de herederos. no. Sí, Lourdes. No, porque para eso está la publicación del edicto. La publicación del edicto es para eso, para citar a junta de herederos. Eso tiene que ser por medio de un edicto, no puede ser antes. Sí, Lourdes. Sebastián ya dijo algo. Lourdes, su opinión. Sí, pero no es el Archivo General de Protocolos el que tiene que aperturar la plica en sí. Pero veámoslo. Testamento. Hay algo muy importante que ustedes no han estacionado acá para poder discutir. ¿Qué tipo de testamento es? ¿Testamento abierto o testamento cerrado? Si es testamento abierto, obviamente, tuvieron que enviar el testimonio al Archivo General de Protocolos. El testimonio especial va ¿en qué? Va en plica, ¿sí? El testimonio especial. Pero si es testamento común cerrado, tienen que saber quién es el que tiene o quién está en poder de ese testamento. Ver si ya lo entregó o no lo entregó. Si no lo ha entregado, obviamente ver quién lo tiene y solicitarle que lo entregue a un juez de primera instancia. ¿Con qué objeto? Con el objeto que se pueda aperturar en frente de los herederos o interesados, con ese objeto. Lo mismo sucede en el Archivo General de Protocolos. La intención de que se abra y se pueda solicitar es para que sean presencia de los herederos y los legatarios. Pensemos en el caso de algo un poco complicado, que quizás no es común, pero sí en la práctica yo, por ejemplo, he llevado unos cuantos testimonios o testamentos comunes cerrados. Después de que el notario pues cumple con las formalidades, el acta que contiene, le aplica el testamento común cerrado, viene y la transcribe en su protocolo, pues pasa el tiempo y fallece el causante. El testamento le pudo haber quedado al causante o a una persona delegada por el causante, de confianza del causante. Entonces, ya la persona tiene la obligación de una vez fallecido presentar el testamento ante un juez de primera instancia. Esa es la obligación. Si no lo hace, en la mayoría de casos se le dice, mire, tiene que presentarlo ante un juez de primera instancia porque eso lo desconocen. Ellos no saben cómo hacerlo. ¿Cuál es el objeto? Lo presenta ante un juez de primera instancia, se indica cuáles son los posibles herederos y se les cita a través del juez. Se verifica, llegan con el juez, presentan el testamento, obviamente el juez viene y dice, bueno, me indicaron que este era el testamento del señor tal y tal, vamos a abrirlo en presencia de ustedes. Primero, ¿qué es lo que hacen ver? Que el sobre, la plica que lo contiene, no esté violentada, no haya sido violentada como tal, que no esté rota, es decir, donde pudo haberse extraído y verse la voluntad del causante antes, o se le pudo haber ingresado otro documento. ¿Qué otra situación? Bueno, eso es más que todo lo inicial. Después se abre. Se lee en presencia de todos para ver si no hay algún motivo que pueda impugnarse, que pueda solicitarse la nulidad, ya sea de fondo, de forma, ¿sí? Eso es lo que tiene que verse en ese momento. Si no hay nada que afecte eso,
pues con la apertura de la aplica, la resolución del juez, que se le da vía a eso, ya se puede iniciar nuevamente con el proceso sucesorio, ya se le da seguimiento al trámite de forma normal, ya teniendo eso. ¿Sí? Eso es. Pregunto, ¿esto lo tuvieron que haber visto ustedes en Derecho Civil, jóvenes? ¿Se los hicieron ver a ustedes? No sé si asustarme por ese silencio o qué pensar. ¿Se los hicieron ver a ustedes? Sí, licenciado. Ok. Sí, licenciado. Ok, vean. Es cuestión de estacionarlo en la práctica, porque créanme, cuando ya a ustedes les toque ver estos casos, sí o sí van a tener que dominarlos. Y es más, la importancia de este curso con el de Derecho Notarial 4 contractual es ver todos esos casos donde ustedes como notarios o con el conocimiento de la abogacía pueden inclusive solicitar la nulidad de un documento. Imagínense que le dijera a usted, mire, él estaba en sus últimos días. Yo recuerdo que le hicieron firmar un documento. Un testamento podría ser, y ustedes se percatan que está la huella y de ahí hay un supuesto testigo. Los testigos que firman a ruego. Ok, está bien, pues se percatan de eso. La persona sí podía firmar, pero ese último año que estuvo enfermo, padecía de una enfermedad que le imposibilitaba no solo utilizar su cuerpo, sino le incapacitaba mentalmente. Sin embargo, durante ese año, el testamento fue otorgado y fue otorgado como testamento común cerrado. Y ustedes llegan ese día a requerimiento de una de las personas que les pide su asesoría, que ya lo citaron para la apertura de la aplica ante juez y van a ver ese tipo de cosas. ¿Tienen motivos para impugnar ese documento? ¿Saben cómo hacerlo? Eso es la práctica notarial. Y alguien dirá, es que la teoría no nos sirve. Pues que vea esto y me diga si no le sirve la teoría. Claro que sirve la teoría. El derecho es uno, todo amarrado. Son cosas que tienen que saber. Entonces, esto es lo que tienen que saber. Mira, pues, si es testamentario, los herederos deben presentar al notario testimonio del testamento común abierto, debidamente anotado en el libro de los asientos y razonado por el registro de la propiedad. ¿Sí? Este es un requisito si fuera testamentario. Certificación del acta de defunción, certificación donde se demuestre el parentesco. Esa es un acta de una certificación de nacimiento. También se presenta normalmente una certificación del documento personal de identificación del DPI. ¿Ven? Si fue este testamentario común cerrado, obviamente ahí se presenta la resolución de la apertura de la aplica por el juez de primera instancia. Ya les voy a dejar una tarea donde los que puedan verificar, yo les voy a dar ciertos puntos en un juzgado de primera instancia para que le puedan dar una resolución de apertura de este tipo de testamentos, para que la conozcamos. Bueno, eso es en cuanto a la fase inicial. Independientemente se dé esto o no se dé esto, pues el trámite de igual forma va a seguir. Algunas incidencias dentro del testamento, que esto se lo tuvieron que haber enseñado en Derecho Civil, pero entiendo que pudieron haber algunos problemas por los cuales no lo tuvieron. En cuanto al testamento común cerrado, el testamento común abierto, ustedes ya saben, pues que el notario lo facciona directamente en su protocolo, lo hace en escritura y declara la última voluntad del causante.
Firman testigos. El notario debe de cumplir una obligación del testimonio. Testimonio especial, obviamente el testimonio especial dentro de los 25 días hábiles siguientes. Y ojo, ese testimonio no solo le saca copia al documento, le hace la razón en grosso y lo remite al Archivo General de Protocolos, no. Ese documento, porque no se pueden enterar de la voluntad del causante, lo dobla y lo ingresa en un sobre que se conoce como plica. Entonces, ahí van a encontrar ustedes algunos casos donde la razón más se plica que contiene testimonio común, testamento común abierto del señor tal y tal. ¿Sí? Los impuestos van afuera y se remite al Archivo General de Protocolos. ¿Por qué? Porque si no estaría enviando la disposición de última voluntad fuera y eso es ilegal, eso no se puede hacer. Entonces, por eso es que se hace a través de plica. Testamento común cerrado, no. El testamento común cerrado, no importa que mande la copia así afuera, porque lo que va en el protocolo del notario es únicamente la transcripción, es decir, está copiada literalmente el acta que va en la plica del testamento común cerrado. Ahí no va la disposición de última voluntad, sino lo que se transcribe es el acta de la plica del testamento común cerrado. Eso es lo que se transcribe. Y la plica del testamento común cerrado normalmente se han visto sobres grandes, un sobre papel manila, y en el sobre afuera está el acta y adentro el testamento común cerrado. Eso queda en poder del causante o de alguien de confianza de él. ¿Sí? Ese es el testamento común cerrado. Ya les voy a hacer, voy a requerir el apoyo de ustedes para hacer un testamento común cerrado en presencia de ustedes. Y vamos a pasarlo quizás en un video para que todos vean cómo se hace esto. Y sea más fácil, pero ahorita básicamente por las herramientas que tenemos al alcance, pues les estoy tratando de dar un ejemplo. Entonces, este es el sobre. Imaginemos que este es el sobre, afuera va redactada la plica. Esta redacción, esta plica es lo que se copia literal, lo que se denomina transcripción en el protocolo del notario. Se firma tanto el sobre, el causante, los testigos, como también se firma en el protocolo del notario. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que tomar en cuenta? Que se cubran los impuestos acá, en el testamento común cerrado. Hay casos donde no se ha cumplido con estas formalidades y por lo tanto el testamento no puede ser tomado en cuenta. Ya vamos a ver qué impuestos lleva también. Pero si no se percatan de esas situaciones, ¿qué formalidades lleva el testamento común cerrado? Alguien dirá, pues ninguna, porque no lo establece la ley, lo hace la persona y pues puede redactarse, indicarle dejo tales y tales bienes a tal y tal persona. No, sí lleva ciertas formalidades. El causante debe, pues, atender a las formalidades de ley. ¿Por qué? No puede alegar ignorancia a la ley. Y otra, porque si no lo hace así, ese documento, ese testamento puede ser impugnado posteriormente y puede tener inconvenientes legales para que surta sus efectos. Por eso es importante que mejor sea común abierto. ¿Por qué? Porque es el notario el facultado para darle forma legal a la voluntad de su cliente. Esa es la razón de ser del por qué uno y por qué otro. Es normal que cuando es un testamento común cerrado, el notario también apoye en ese tipo de documentos. ¿Por qué? Porque hay ciertos clientes que lo ven todo quizás como una novela y ellos dicen, no, es que yo quiero que se lea en presencia de todos y que cuando abran el sobre, que lo tengan acá mis familiares y pueda decir esto le dejé a tal y tal hijo, esto le dejé a mi sobrino, esto le dejé a mi esposa. Eso es lo que se busca en realidad. ¿Ya? Eso es lo que ellos quieren. Pero pues al final lo que se persigue es que el documento pues cumpla los presupuestos legales y que no vaya a haber mayor inconveniente al momento de realizar el proceso sucesorio. ¿Ya? Discusiones, por ejemplo, vamos a encontrar, y esto lo voy a dejar para la próxima, en el caso de la donación. En el caso de la donación vamos a encontrar la donación mortis causa y la donación entre vivos. Actualmente se solicita
porque hay un criterio de la SAT que de hecho el mismo registro de la propiedad ha seguido, que es obligar a las personas a que el monto de la donación sea el mayor que está en los registros, para que pueda darle pie o darle validez al traslado de dominio. Esto es incorrecto y lo hacen tomando en consideración la ley de herencia, legados y donaciones. Ya vamos a ver las incongruencias y vamos a ver los inconvenientes legales que hay ahí también. Ese criterio, en lo particular, yo no difiero en cuanto al criterio adoptado tanto por la SAT como por el hecho de que el registro de la propiedad siga ese lineamiento, porque esa ley ya tiene, pues ya está derogada. Lo otro, lo que ojo, cuando la donación es estimada, lo que se estima no es el bien, como sucede en una compraventa. En una compraventa, el valor es del bien, ¿sí? Ahí sí es entendible, pero en una donación entre vivos, lo que se estima es el acto, es decir, la intención, el animus donandi, pero no el bien. Entonces no puede aplicar a que se tome en consideración el valor mayor del bien para el solo efecto del pago de impuestos. No puede tomarse en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo estimo que el bien para mí vale 50 quetzales, debe tomarse en cuenta mi animus donandi. Ojo, ahí no hay un enriquecimiento, ahí lo que hay es un empobrecimiento de la persona que dona, una disminución de su patrimonio. Eso debe tomarse en cuenta. Ya vamos a ver esos criterios y vamos a entender por qué, pero esto es puramente práctica y quiero que ustedes también pues vayan manejando este tipo de cosas para que no les cueste ya al momento de, pues, de estar como notarios, aunque trabajen en alguna institución y no me lo crean a mí, sino se van a dar cuenta ustedes de que esto les va a causar y les va a ayudar mucho, mucho en su práctica. Alguien me dirá, pero yo trabajo en el Ministerio Público, no me va a servir. Vaya a ver las actas notariales que les toca que redactar en la práctica, sobre todo cuando están en el campo. He visto unos errores y gracias a esos errores es que cuando estamos en un debate analizando las pruebas, se le hacen ver al juez por qué no se pueden tomar en cuenta. Se le dice, mire, el error, acta no se puede tomar en cuenta por estos y estos errores. Acá también hay ciertos inconvenientes por los cuales no le podemos dar vía este documento presentado por el auxiliar fiscal porque carece de certeza jurídica y se le hacen ver el montón de inconvenientes. Y entonces es donde el fiscal, quizás que es otro el que lo hizo, es otro perito, pues el que fue al campo e hizo ese documento, pero el que está en la audiencia pone una cara que no les diré a ustedes, pero imagínense ustedes queriéndole decir algo más al perito o al técnico o al fiscal que hizo eso. Y eso es por falta de conocimiento. Entonces, si es necesario que ustedes lo tengan, yo voy a tratar en la medida de darle los elementos prácticos, de llevarlos y estacionarlos hasta ese punto, para que ustedes realmente salgan bien preparados y ya quedará a consideración de ustedes ya en la práctica notarial. Yo espero que realmente les esté sirviendo el curso. Ya pasamos el primer parcial. Para la próxima clase les voy a remitir ya los puntos del trabajo y a partir de ahí empezamos a desarrollar la parte práctica. En algún momento vamos a organizar algunos grupos. Yo voy a armar los grupos y los voy a enviar. Y los trabajos de igual forma me los van a tener que hacer llegar después, yo los voy a calificar. Esperaría que los hicieran personalmente porque cuando me los presentan he detectado mucho copy-paste o el problema es que no los entregan bien o se los hace alguien más. Y su servidor tiene cierto olfato para detectar eso y cuando yo les digo, bueno, veamos si usted lo hizo y detecto que no, solo ahí pierden 20 puntos. Ahorita yo no tengo tanto, pero por el reglamento y por disposición de coordinación, ese trabajo va a valer 10 puntos. Yo esperaría que lo hicieran lo más
conscientes posibles y lo mejor que puedan, porque ya 10 puntos, pues, pesan para ustedes. Si ahorita sacaron, por ejemplo, 20 puntos en su examen, más 10 serían 30. Ya por lo menos estarían con eso punteando zona y ya después con el examen ya tendrían un buen trabajo ahí para que ustedes puedan salir. La clase no es complicada, ustedes se pudieron dar cuenta, es sencillo, es sobre los conocimientos dados, los estuvimos repitiendo una y otra vez y ahorita ya vamos a ver casos. Yo ya les voy a poner casos a ustedes. Esto pues va a ser un poquito más práctico. Los dejo para su siguiente clase. Sí, Carlos. Buenas noches, Lick. Perdone, yo tengo 3 preguntas, Lick. Perdone. Fíjese que cuando... Active su cámara, por favor. Fíjese que yo estoy en una computadora de escritorio, Lick, no tiene cámara. Ajá. Entonces, no sé si... Bueno, en cuanto a la donación, licenciado, ¿tiene que tener un valor, Lick, o es opcional? Porque se entiende que una donación, ahí sí que no... O sea, como que dice regalado, ¿vale? Esa es la primera pregunta, Lick. Y lo otro es de que cuando se facciona el acta, tal como usted decía, de que tiene que tener una hora inicial y final. Pero, ¿qué pasaría si en mi oficina llegan tipo 4 las personas y por alguna razón ya no da tiempo de hacer el acta? ¿Puedo colocar yo, digámosle, viernes? Yo inicio 4:30, por poner un ejemplo, y termino el lunes. No sé si estará bien eso o no. Y para terminar, usted decía que para citar la Junta de Herederos se hace por medio de edictos y publicaciones. Pero ¿qué pasaría si ellos no, o sea, no se enteran que tienen una citación, perdón? Pues citación no es. La Junta de Herederos no es citación, sino se hace a través de una publicación. Bueno, entendámoslo, o tomemos su término. Tenemos como una citación, pues, a través de un edicto. De igual forma, en la Junta de Herederos tiene que estar todo. No llegó, pues no hay ningún problema. Inclusive pudiera ampliarse después la Junta de Herederos, el acta de Junta de Herederos, hacerse una ampliación. Pero no se puede prorrogar la fecha, porque ya la fecha ya se le dio cumplimiento, salvo que en uno de los requisitos subsanables de la Procuraduría General de la Nación sea que amplíe, entonces ahí tendrá que publicar otro edicto, ahí es diferente, pero eso pues no lleva mayor problema. La primera, la donación tiene que llevar valor, por supuesto, es para el efecto del pago del impuesto. Aunque la donación sea estimada, tienen que consignar un valor para el efecto del pago del impuesto. Ahí no hay para dónde. A usted dice, aunque sea regalada, claro, pero el hecho es el pago del impuesto. Eso sí lo establece la ley. Por eso es que el Código Civil permite que la donación sea estimada. Entonces, en ese caso, sí debe llevar un valor para el solo efecto del pago respectivo del impuesto correspondiente. Ahora bien, en el acta, aunque lleguen 4 o 5, debe tomarse el tiempo para redactarla en un solo acto. No puede ser que la inicie hoy y como ya es tarde, mejor la voy a dejar acá y la termino hasta el lunes. No, tiene que ser en un solo acto, no tiene que ser interrumpido. Es decir, la inicia y la termina. Llegan 4 o 5. Mire, yo le voy a decir algo. En los que han estado en alguna junta de vecinos, cuando hay asamblea de vecinos o hay algo, a veces dentro de las personas que comparecen, máximo cuando están eligiendo nueva junta, a veces hay 10, 12, 15. Entonces se consignan a todos y se finaliza el acta y por eso se cobra en un solo acto. El acta no tiene que tener interrupción porque es en un solo acto. Entonces, si la inicia, la tiene que finalizar. Y así sea, si usted me dice llegan 20, 30 personas y que se va a pasar viernes, sábado, domingo y lunes, debe ser en un solo acto. Y si no, tomarse todo el tiempo. Primero que le manden los datos, ahora ya hay computadora, ya es más fácil. Ya no tiene que tardarse tanto como antes que era escrito.
En algunas ocasiones sí les va a tocar que hacerlo a mano, pero es en un solo acto. Es decir, si la inicia, la tiene que finalizar. Entonces, la hora de inicio tiene que ser diferente a la hora de finalización. Estamos ahí, ¿verdad? Sí, Lick, muchas gracias. Ok, bueno, les dejo a todos. Feliz tarde. Lick, buenas noches. Buenas noches.